Hola, me llamo Paul Sobol. Actualmente trabajo como asesor principal del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría Interna en el proyecto de evolución del IPPF. Hoy estoy aquí para hablar del tercer ámbito, administración de la función de auditoría interna. En primer lugar, un breve repaso de la estructura del borrador de las normas internacionales de auditoría interna. Hay 5 ámbitos, 15 principios, 53 normas. El primer ámbito se centra en el propósito general de la auditoría interna, que incluye elementos de la misión y la definición anteriores. El segundo ámbito es el de ética y profesionalismo, que abarca el código de ética anterior, así como algunas de las normas incluidas en las normas anteriores. Este ámbito se aplica principalmente a los individuos. Los 3 últimos ámbitos se centran en la propia función de auditoría interna, la administración de la función de auditoría interna, la gestión de la función de auditoría interna y la realización de auditorías internas individuales. Ahora veamos más detenidamente el ámbito 3. Administración de la función de auditoría interna. Hay 3 principios y 9 normas relacionados con este ámbito. En primer lugar, un par de puntos de alto nivel. Cuando la gente mira esto y ve los requisitos para el consejo, su respuesta inicial es: un momento, estas son normas de auditoría interna. ¿Cómo pueden los auditores internos exigir al consejo que hagan ciertas cosas? Bueno, eso puede parecer cierto a primera vista, pero de hecho la forma en que los consejos de normas abordan esto es hacer que se trate mucho más de la asociación que debe producirse entre el consejo y el director ejecutivo de auditoría. Así, mientras hay requisitos para el consejo, también hay requisitos para el auditor general, para ayudar al consejo en sus requisitos, y también están sus responsabilidades. Ahora, la clave aquí es que si el consejo realmente desea tener una función de auditoría interna efectiva, una que realmente pueda lograr el propósito de la auditoría interna, tiene que asumir ciertas responsabilidades, y este ámbito cubre esas responsabilidades para ayudar a asegurar que pueda haber una función de auditoría interna efectiva que realmente permita el éxito organizacional. Otra cosa que es importante saber es que se ha ampliado la definición de consejo. Pueden encontrarla en el glosario de las normas, así como en la introducción al ámbito 3. Y el punto clave aquí es que la definición debe cubrir ahora todas las organizaciones, independientemente de la estructura de administración. Ahora bien, para la mayoría de las personas eso es probablemente el comité del consejo, pues el comité de auditoría es ciertamente muy común. En algunos casos hay estructuras de consejo de 2 niveles, en otros casos el sector público sería un poco diferente, y si ustedes están en una pequeña organización privada, la administración puede ser un poco diferente allí también. Es importante examinar esta definición y comprender cómo se ajusta a ella su situación particular de administración. Veamos ahora los principios. El primer principio se centra en ser autorizado por el consejo, e introducimos aquí un concepto llamado mandato de auditoría interna. No es realmente nuevo, pero se discute más formalmente como el papel, las responsabilidades y las autoridades de la formación de auditoría interna. Es probable que todas estas cuestiones ya estén incluidas en su carta de auditoría interna, pero la clave aquí es mantener ese debate desde el principio para asegurarse de que existe una visión unificada del consejo a través del auditor general, sobre el cual es exactamente el mandato de la auditoría interna, y ese mandato seguirá estando documentado en la carta de auditoría interna. El segundo principio se refiere a la independencia, y esto no es nada nuevo. La independencia ha sido un sello distintivo de la profesión de auditoría interna durante décadas. La clave aquí es que la primera norma se centra en asegurarse de que la función de auditoría interna es independiente desde el punto de vista organizativo, por lo que se sitúa en una posición independiente con información directa al consejo. Y en segundo lugar, habla sobre las situaciones en las que el director ejecutivo de auditoría puede asumir funciones adicionales más allá de la auditoría interna, de forma similar a lo que hacemos en las normas anteriores, y luego habla de las diversas salvaguardias que pueden adoptarse en esas situaciones u otras situaciones que podrían amenazar la independencia. Por último, el principio 8 se centra en la supervisión que debe ejercer el consejo. Se trata de actividades continuas. Los principios 6 y 7 pueden ser vistos como un evento único o una vez al año, mientras que el principio 8 es la supervisión continua que se produce durante todo el año.
Este habla de las interacciones que deben producirse, de las conversaciones sobre la suficiencia de los recursos y se centra también en el programa de garantía y mejora de la calidad. Ahora bien, los detalles de este programa se examinaron más detenidamente en el principio 12, en relación con la gestión de la función de auditoría interna. Pero lo que hacemos en este principio en particular es hablar del importante papel que desempeña el Consejo a la hora de garantizar que la función de auditoría interna y el auditor general en particular se centren en la función de auditoría interna de igualdad, incluyendo la evaluación externa de la calidad. Sin embargo, cabe mencionar en este punto que creemos que la calidad va más allá de la mera conformidad con las normas, que también incluye el desempeño con respecto a los objetivos acordados con el Consejo. Por lo tanto, si lo vemos así y pensamos en ese ámbito como una asociación entre la auditoría interna y el Consejo, no debería ser tan difícil. No estamos exigiendo cosas al Consejo. Estas son cosas que están realmente integradas en las normas anteriores, pero que ahora figuran más explícitamente y se describen para dejar claro al Consejo el tipo de cosas que probablemente ya están haciendo y que necesitan hacer de manera más formal, asegurándose de que el auditor general está haciendo lo que formalmente hace para apoyar eso, y entonces conjuntamente pueden asegurarse de que esta función de auditoría interna pueda ser muy eficaz y lograr el propósito. Muchas gracias por escucharnos hoy. Los animo a que vean también los videos de los otros ámbitos.